Hola, mi nombre es Natalia Insaurralde, pertenezco al grupo organizador del primer foro de gastronomía chaqueña. Este foro se llevó adelante los primeros días del mes de mayo en las localidades de Miraflores y Juan José Castelli, que se encuentran ubicadas en el impenetrable chaqueño. Para llevar adelante esta idea, nos reunimos con cocineros y cocineras que amamos la gastronomía y amamos al Chaco. Creíamos fervientemente que necesitábamos conocer a los verdaderos actores que llevan adelante nuestra gastronomía día a día en cada rincón de la provincia del Chaco. Cursamos las invitaciones a través de más de los 70 municipios para que en ese foro pudiéramos estar presentes más de 80 cocineros, cocineras, pasteleros, panaderos y productores. Fue bastante arduo la primera jornada porque al ser en el impenetrable, el acceso a la finca donde íbamos a realizar este foro se nos dificultó bastante, pero bueno, pudimos sortear todos los obstáculos y pudimos dar inicio a este foro. Era para nosotros importante que se conocieran, por ejemplo, los productores con los cocineros. Creemos que ahí hay un quiebre que todavía seguimos trabajando para subsanar ese quiebre, porque la gastronomía chaqueña, que se divide en tres polos gastronómicos, la chacra, el río y el monte, tiene mucha riqueza, mucho potencial, muchas recetas que se hacen en nuestra provincia, pero todavía no nos conocemos entre nosotros y es por eso que fue pensado este primer foro. El segundo foro todavía no lo pudimos llevar adelante por la pandemia, pero eso no significa que sigamos trabajando, que sigamos conociéndonos y que sigamos dando de conocer a través de las redes todo lo que tiene gastronómicamente en riqueza nuestra provincia. Pueden buscarnos tanto en Facebook como en Instagram como Foro de Gastronomía Chaqueña para que puedan conocernos. Les mando un abrazo.